Muy bien, este videito para Mati y Fede de Ingeniería Industrial que por WhatsApp nos consultan sobre la definición de límites. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tratar de comprender conceptualmente qué es un límite. Un límite es un número, es un valor funcional, por eso está sobre este eje, y es el valor que toma una función cuando nos acercamos a determinado valor de la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si x0 es un número determinado, por ejemplo el 4, el 10, el 15, la pregunta del límite es ¿hacia qué valor funcional se acerca la función cuando me acerco mucho a ese 4, ese 10 o el número que sea? A medida que yo me acerco a x0, más y más y más y más cerca, ¿a qué número se acerca? F de x, que en este caso está señalado como L. Ese número será el límite. Vamos a ver matemáticamente cómo se indica esto. Leamos la definición, un poco larga. El límite de f de x para x que tiende a 0 es un número que llamaremos L, si y solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta también mayor a 0, tal que para todo valor del dominio de la función que esté a menos de delta unidades de x0 y a más de 0 unidades, es decir, que no sea x0 en sí mismo, entonces el determinado valor L, que llamamos el límite, va a estar a menos de epsilon unidades de f de x. Vamos por partes. Estos dos de acá son dos valores de intervalos, epsilon y delta, mayores a 0. No pueden ser 0, pero sí pueden ser todo lo pequeño que uno se anime a hacerlos. Estos de acá son dos intervalos definidos a partir de esos valores. Epsilon para un intervalo en el eje funcional, delta para un intervalo en la variable independiente. Entonces, lo que nos dice esto matemáticamente es, si yo defino un intervalo alrededor del valor x0, L va a ser el límite de la función si saliendo desde cualquier valor de x comprendido en ese intervalo, podría ser ese, podría ser este, siempre llego a un valor funcional que está dentro de un intervalo centrado en el límite y de tamaño epsilon. Eso es lo primero que hay que entender. Siempre que salgo de este intervalo definido por x0 y delta, siempre llego al intervalo definido por L y epsilon. Si caigo fuera, L no es el valor del límite funcional. Si caigo dentro, sí lo es. Lo segundo que hay que entender es lo siguiente. Los valores de epsilon y delta son mayores a 0, pero acá dice para todo. Significa que es para todos los números positivos, tan chiquitos como yo quiera. Significa que cuando epsilon se achica, siempre tiene que cumplirse esta condición. Entonces, eso conceptualmente lo que nos quiere decir es que si yo achico este intervalo delta, por ejemplo hasta acá, o lo achico hasta acá, o lo achico hasta donde me permita mi nivel de zoom, siempre saliendo de ese intervalo voy a llegar a otro intervalo centrado en L con epsilon unidades de extensión. Entonces, encontrar un límite se trata de achicar todo lo posible esto y fijarse a dónde están llegando siempre los valores funcionales que salen de ahí. Si yo achico y parece acercarse a L, o se acerca efectivamente a un intervalo centrado en L y comprendido en L más delta y L menos delta, entonces L será el límite. Por ejemplo, en esta función, si yo tengo una muy baja resolución y no puedo ver más que A y B, la función parece tender a este punto de acá. Vamos a llamarle C. Pero si yo aumento mi resolución y agrando este pedazo de función, lo tenemos acá abajo, ahora podemos ver que en realidad la función tiende a otro valor. Si acá estaba C, acá estará D. Entonces se trata de acercarme lo máximo posible en el eje de las variables independientes y fijarme a qué valor me estoy acercando en las variables dependientes. Eso significa entonces la definición. Tengo dos declaraciones
de 2 unidades para achicar los intervalos, y tengo dos intervalos, uno en la variable independiente y uno en la variable dependiente.